Colegas, buenos días a todos. Bienvenidos a esta breve sesión relacionada con el desarrollo del diagnóstico de brechas y el programa de transición. En realidad, eh, en realidad, todas estas actividades ya se encuentran plasmadas en un instructivo, ¿no? Amparado con una directiva emitida en su oportunidad por la DGCP, en distintos instructivos en realidad. Y sin embargo, esta literatura normativa solamente indica las actividades que se tienen que llevar a cabo, mas no establece el procedimiento a fondo, ¿no? De qué actividades tendrían que darse. Y claro, también obedece a- al progreso que tiene cada unidad ejecutora en cuanto a adopción de NICS-SP. Eh, la sesión de hoy tiene por objetivo ponerles en contexto de las actividades que se tendrían que llevar a cabo en este proceso de desarrollo del diagnóstico de brechas. No se pretende tanto desarrollar las brechas, ¿no? El diagnóstico de brechas, perdón, o el programa de transición, porque no hay una respuesta única, ¿no? Ya, bueno, en tres sesiones con grupos de estudio, eh, en donde se ha llevado este curso de adopción de MIX-SP, se hizo una serie de temáticas desarrolladas eh, con gestionar la conformación de la SED, con conformar los equipos de trabajo, realizar las actas de instalación, hacer tu programa de trabajo y comenzar sobre eso a hacer tu diagnóstico de brechas, ¿no? En este proceso se llegó a muchas conclusiones en este proceso de estudio, ¿no? Y bueno, los pongo también en pantalla. Lo que se pretende en todo este proceso de adopción al marco NICS-SP es finalmente que se implementen una serie de políticas contables y que éstas se encuentren alineadas a políticas operativas de cada área usuaria. Si visualizamos este diagnóstico de brechas que tenemos en pantalla, hay una serie de normas internacionales que se tienen que evaluar, ¿no? NIC SP1, presentación de estados financieros; la 2, que es flujo efectivo; 3, que es políticas contables; la 9, que es ingreso de transacciones con contraprestación; la 12, inventarios; la 14, hechos ocurridos después del balance; la 17, lo que es propiedad, planta y equipo, y así sucesivamente, ¿no? Si bien es cierto, todos estos contenidos tienen un matiz técnico, contable, se podría decir incluso hasta especializado, está un poco engorroso, nos puede sonar a chino su lectura si es que no hemos leído las MICSEP, y mucho más si no hemos leído el marco conceptual. Pero finalmente esta labor, colegas, no se trata tanto de poner sís y nos en cada uno de los cuadros. Y cuando te preguntan cuál es la práctica contable anterior, poner, mi práctica contable anterior fue los PSGA, ¿no? Y comenzamos a describir la brecha. No se trata de eso, sino el cuadro sería bastante sencillo. Eh, Creo que tendríamos que hacernos la pregunta del por qué estamos llenando este cuadro. Porque si simplemente dices, ¿sabes qué? Toma este cuadro, llénalo de acuerdo a tu apreciación personal. mm, ¿Cuál sería el motivo, no? ¿Cuál sería el objetivo principal? Recordemos que queremos elaborar políticas contables ya que se encuentren alineadas a políticas de cada usuario. Un ejemplo básico, ya, un ejemplo básico. Eh, yo quiero, no sé, al desarrollar esta NIC SP12 de inventarios. No voy a centrarme en la oficina y solito como un contador voy a comenzar a responder sí o no, ¿no? Esta política de inventarios necesariamente es es una serie de lineamientos que tienen que ser desarrollados conjuntamente con el área de almacén, con el área de compras o con el área de distribución de inventarios. No lo puedo hacer solamente el contador. ¿Ya? ¿Por qué? Porque adoptar NICS-SP es adoptar una serie de políticas contables. Y adoptar una serie de políticas contables
Implica desarrollar estos 4 puntos, que son reconocimiento, medición, presentación y revelación. El reconocimiento, bueno, radica en reconocer un hecho económico como un activo, pasivo, patrimonio, ingreso o gasto. Esas actividades se realizan siempre y cuando ustedes estudien el marco conceptual. Eh, yo sé que en la universidad nos han enseñado el estudio de los PCGA, ¿no? Los principios de Contaduría General de Resultados, y han incidido mucho en el estudio de normas tributarias, Código Tributario, el impuesto a la renta, la ley IGB, ¿no? Y también ha incidido bastante en el estudio, en la parte de lo que viene a ser asuntos contables, ¿no? El debe y el haber y toda la dinámica contable. Pero, lastimosamente, colegas, toda carrera profesional tiene bases o fundamentos sobre la cual se construye. Y si no conoces esas bases y esos fundamentos, pues todo lo demás que aprendes simplemente se derrumba, porque no tienes una base sobre la cual sostener tu criterio profesional. Porque finalmente, si vamos a una universidad, lo que pretendemos es desarrollar nuestro juicio profesional. Y eso se hace con fundamentos, con bases, con doctrina contable. Y esa doctrina contable lo vas a encontrar principalmente en el marco conceptual, ¿no? Y complementariamente, ya de manera mucho más detallada, con el estudio de las normas internacionales de contabilidad, pensando en que esas normas internacionales han sido desarrolladas sobre finanzas corporativas. Es decir, no puedes realizar políticas contables, no puedes realizar adopción de NICS-SP, no puedes desarrollar un diagnóstico de brechas de manera divorciada a las finanzas corporativas. Tienes que entender cómo tu unidad ejecutora funciona financieramente hablando, ¿no? Cómo tu área de almacén funciona financieramente hablando. ¿Qué impacto económico tienen las actividades del patrimonio, ¿no? Disculpa, Ángela, creo que se rayó la pantalla de Celeste. ¿Ya? Entonces, a ver, antes de continuar, porque ya me rayaron la pantalla. Bueno, yo después veré. El hecho es de que, estos reportes no pueden ser elaborados de manera aislada, ¿no? De manera divorciada. Por ejemplo, se me ocurre, cuando ustedes quieren empezar a hacer el diagnóstico de brechas, y disculpen que tarde un poco en la explicación, pero necesito ponerles en contexto en el desarrollo de este diagnóstico. No puedo simplemente mostrarles este cuadro en Excel y decir, leo el principio y sobre eso pongo sí por acá, ¿no? Y acá de repente se me ocurre y pongo no. No llegaríamos a nada. Ya, no llegaríamos a nada. No es el objetivo principal de esta charla. Lo que se trata principalmente para implementar políticas contables o adoptar NICS-SP, normas internacionales, es reconocer cómo es la operatividad de tu entidad. Si yo quiero estudiar la NICS-SP12 inventarios, pues tengo que conocer la operatividad del área de compras, del área de almacén y del área de distribución. Es decir, de todas las áreas usuarias claves que intervienen en el proceso de la gestión del inventario. Cómo lo compras, cómo lo almacenas, cómo lo distribuyes, cómo lo consumes, cómo le das de baja, cómo lo desvalorizas, cómo haces sus inventarios. O sea, todo tipo de gestión que interviene en el proceso, ¿no? En el proceso de almacén. Entonces, para ello tendrías que leer los manuales y procedimientos y directivas que realiza el área de almacén, ¿no? Y ver si esas actividades tienen un matiz financiero, porque cuando compras, hay dinero, ¿no? Cuando le das de baja, interviene el dinero. Cuando almacenas, interviene el almacenero, se desembolsa dinero. Cuando desvalorizas las existencias, afecta tu economía. Entonces, esos matices financieros que intervienen en cada operatividad del área de almacén tiene un impacto en tu patrimonio. Entonces, ese impacto tiene que verse reflejado en los procesos operativos del área de almacén. Si tú coges el manual de procedimientos del área de almacén, solamente vas a ver puros lineamientos netamente operativos, ¿no? En sus procedimientos, sus macros, en sus directivos, va a decir este, qué compras, cómo lo internas a tu almacén, cómo lo registras en tu CARDES,
o en tus sistemas cibernéticos, cómo lo retiras con una pecosa, cómo le entregas al usuario haciéndole firmar la pecosa, cómo das de baja de bienes con una resolución administrativa, pero en ninguno de esos procesos te habla de un matiz netamente financiero. O sea, ¿qué impacto tiene el comprar? ¿A qué costo le compras? ¿Eso está? No está, ¿no? ¿Cómo lo registras contablemente? ¿Esa parte está? No está. Cada cuánto tiempo haces inventario, ¿no? ¿Y cuál es el impacto de los, no sé, los inventarios que están en estado de obsolescencia? No está. O sea, ¿por qué? Porque de alguna manera todas las áreas usuarias que nos proporcionan información simplemente nos proporcionan porque contabilidad los pide. ¿Para qué? No sé. Es más, no hay ningún interés al parecer de saber para qué lo pide contabilidad o cuál es el impacto, ¿no? financiero o patrimonial que tiene justamente esta información que nos envía el área de usuarios. Y un reflejo de ello es que en sus procedimientos administrativos, los del área de almacén, para nada mencionan actividades contables. Lo único que hacen es, bueno, no es lo único que hacen, realizan sus actividades, pero mensualmente, ¿no? En el mejor de los casos mensualmente, te envían tu reporte de entradas, de salidas y saldos de bienes del almacén. Listo, ¿no? Y ahí acabó todo. Nada más. ¿Para qué utilizar el contador? No sé, ¿no? El contador me lo pide, bueno, ahí está, pues. Punto. Entonces, no hay una conexión entre la operatividad del almacenero versus la operatividad que realiza el área de contabilidad. Y justamente esto es lo que busca el proceso de adopción de MIC GCP. Generar políticas, ¿no? consolidadas que tengan un matiz operativo y que tengan un matiz financiero, ¿ya? Para, para justamente obtener información oportuna y razonable para incorporarlo en tus estados financieros. Obviamente, colegas, que es una labor a largo plazo. Por algo nos han dado 3 años para adoptar estas políticas contables, esas nuevas actividades, esos rediseños de procesos, ¿no? Entonces, para rediseñar el proceso de almacén, solamente en este caso de almacén, evidentemente tienes que reunirte con almacén. Tienes que reunirte con almacén. Tienes que hacer un cuestionario de preguntas. Tienes que comenzar a hacerles entrevistas en base a lo que te pide los requerimientos de información de la NIC SP2 inventarios. ¿Me entiendes? Entonces, no es un trabajo aislado. ¿Qué es lo que pretende finalmente cuando tú le hagas ese cuestionario de consultas, cuando tú le hagas una entrevista? Porque no basta que le hagas un cuestionario. Si solamente le mandas un cuestionario de preguntas, ¿ya? Relacionados con lo que ves acá, el usuario, el almacenero en este caso, o el área de compras, va a leer y va a responder de acuerdo a su percepción personal. Y créanme que la respuesta que les dé no les va a servir a ustedes de nada, o poco o nada, ¿me entienden? Entonces, la idea principal, si tú desarrollas un diagnóstico de brechas, es identificar a las áreas usuarias claves que intervienen en cada uno de estas NICs SP. NIC SP2 inventarios, perfecto, identifico a mi área de almacén, mi área de compras, mi área de distribución. Lo siguiente que hago es ponerle en contexto de qué cosa se viene con este proceso de adopción. El hecho de consolidar ¿no? sus procedimientos operativos con procedimientos financieros que me ayuden que me ayuden, perdón, a que el almacén me dé información útil y razonable para poder incorporarlo en mis estados financieros. ¿Ya? La contabilidad no es para el contador, la contabilidad es para el área del inventario sobre hechos económicos que generó el área de inventarios, perdón, el área de almacén. ¿Ya? La contabilidad, o sea, no trabaja de manera aislada con las áreas operativas. La contabilidad sirve como información para una buena gestión de activos y pasivos. No solamente es un debe o un haber porque me cuadró el balance, ¿no? Eso no tiene nada que ver con la contabilidad. Lo que busca es proporcionar información para una buena gestión de activos y pasivos. Y no lo estoy diciendo como un cliché comercial, ¿ah? Que nos enseñan en las salas de estudio, ¿no? No, se utiliza de esa manera. Los números tienen que darles vida, ¿no? No es simplemente un número en un papel, ¿no? Que se valide en un sistema, lo presentas trimestralmente y ahí acabó todo. Eso no tiene nada que ver con contabilidad. Eso es
Esos solamente son números muertos, ¿no? Números muertos en una pantalla. Entonces, esa es la idea principal, colegas. No pueden hacer este diagnóstico de brechas de manera divorciada del área operativa que genera este tipo de hechos económicos y que son materia de rediseños en cuanto a sus procesos operativos que estén alineados a estos procesos financieros. ¿Ya? Ese es el primer paso. Ahora, miren, colegas, les voy a poner todos los contextos. Y les digo esto porque ya he hecho varias consultas, encuestas se podría decir, con distintas unidades ejecutoras de los tres sectores, y muchos están haciendo esto, ¿no? Algunos no han empezado todavía con las actividades de diagnóstico, no saben cómo empezar con esas labores de diagnóstico. Otros, lo que han hecho es conformar su set, otros ni siquiera han conformado su set, y los que han conformado la set no saben qué paso dar. Otros han conformado su set, ¿ya? Y lo que han hecho es coger cada una de estas NICs, ¿sí? Y comenzar a repartirlo entre las áreas usuales. Se me ocurre, ¿no? NIC SP9, ingreso de transacciones con contraprestación. Ah, esto habla de ventas, ¿no? Se lo voy a dar así, lo voy a imprimir y se lo voy a dar de ventas. Toma, ahí está. Me han dicho que lo implementes. El área de ventas no tiene ni idea del contenido de la NIC SP y solamente, y como le han enviado con memorando, plazo de atención hasta el 30 de septiembre, ¿no? Ya le empapelaron. NIC SP12, ah, lo imprimo así tal como está, mediante un memo y se lo mando al almacén. El almacenero igual no va a tener idea del contenido técnico o el objetivo que se busca con desarrollar justamente este diagnóstico de brechas. Y así, por cada área. Mi que SP17 lo mando al área de patrimonio, ¿no? Ese proceso, colegas, no hay que ser adivino, no te va a llegar a nada, ¿ya? Es más, como ya se lo mandaste con documentos al área usuaria, el área usuaria va a decir, ya me lo enviaste, perfecto. Voy a comenzar a desarrollarlo. De acuerdo a mi percepción personal, ¿no? Desde mi punto de vista operativo. Como yo no sé nada de Nix, voy a desarrollarlo. Si te servirá o no te servirá, no sé. Como ya me mandaste, ya yo te respondo, pues, ¿no? Total papelito aguanta, pues. ¿Entiendes? Y al final no van a llegar a un resultado. ¿Ya? Otros pueden tomar esta opción y yo he visto que han cogido este diagnóstico de brechas, ¿ya? Y sé que hay una serie de cursos de capacitación actualmente relacionados con el diagnóstico de brechas, en donde ponen sí, ponen no, ¿no? Pero este diagnóstico nuevamente no se puede desarrollar de manera aislada, a menos que el expositor tenga al costado a alguien de almacén, ¿no? O haya hecho un cuestionario de entrevistas al almacenero para decir, en base a las respuestas que me dio el almacén, pues puedo indicar si aplico o no aplico estos principios en mi unidad ejecutora, ¿no? Entonces, no puedo hacer esta labor de manera aislada. Ahora, por último, ¿ya? Si por ahí se me ocurre coger la base de datos en Excel desarrollada por un capacitador, ¿ya? O por ahí se me ocurre coger un diagnóstico de brechas ya desarrollado de otra unidad ejecutora, no me va a servir de nada. Porque el diagnóstico de brechas es como el diagnóstico que hace un doctor a un paciente. En este caso, el paciente es tu unidad ejecutora, ¿ya? Entonces, el diagnóstico, el estado de salud de tu unidad ejecutora es totalmente distinta a la otra unidad ejecutora. Es totalmente distinto a un curso de capacitación en donde te dicen simplemente una unidad ejecutora X, tipo una monografía. No te va a servir de nada copiar ese diagnóstico. ¿Ya? Ahora, tú puedes tomar la opción de decir, ya, ok, mejor, ¿saben qué? Hago este diagnóstico al paso, ¿no? Solamente por salir del problema. Total, como ya me queda muy poco tiempo, hasta el 8 de noviembre para presentar, pongo sí y no, pues no, le pongo sí y no, de acuerdo a mi criterio personal, le pongo práctica contable, PCGA, y me invento una brecha, ¿ya? Pueden hacer eso, ¿ah? Pueden salir del paso. Pero ¿cuál va a ser el problema, colegas? ¿Cuál va a ser el problema? Cuando ustedes presenten este documento, ¿no? A través de un programa de transición, no van a tener un punto de partida.
¿ya? No van a tener un plano de construcción. Es como cuando los ingenieros quieren construir un edificio de 20, 30 pisos, no lo hacen si no tienen un plano de construcción. Entonces, este diagnóstico de brechas sirve para tener un plano de construcción, para construir políticas contables, que es lo que finalmente busca el proceso de adopción del ICSP. Si no tienen ese plano de construcción, habrán salido del paso solamente por el momento, pero cuando entren a la siguiente etapa, que es la etapa de ejecución, se van a varar. No van a saber qué paso dar. ¿Por qué? Porque no hicieron un buen planeamiento, porque solamente pusieron sí o no para salir del paso. Les digo todo esto, colegas, con el mayor de los respetos posibles, y con la finalidad de ponerles en contexto de cómo es que se tiene que desarrollar a conciencia un diagnóstico de brechas, interactuando con las áreas usuarias que generan este tipo de información, que generan este tipo de procedimientos y que le tienes que dar un matiz contable financiero. ¿Ya? Ese es el punto. Entonces, si utilizan otros tipos de mecanismos, créanme que en la etapa de ejecución se van a varar y no van a poder continuar, porque no saben qué políticas contables necesitan implementar. La idea de desarrollo de este diagnóstico de brechas es identificar la mayor cantidad de falencias en los procesos operativos de cada área usuaria, ¿no? De repente el área usuaria no tiene inventarios, no tiene sistema de carne de almacén, no tiene sistema de costos, no te informa mensualmente cuánto compra, cuánto consume, cuánto distribuye de bienes. Entonces, está claro que al almacenero le falta un proceso operativo, ¿no? Y darle un matiz contable. Pero si esa falencia de me falta un proceso no lo muestran acá, en esta NIP CP12, entonces no tiene sentido llenar este cuestionario. Este cuestionario sirve justamente para identificar ese tipo de falencias que se denominan brechas. No, perdón, que justamente causan las brechas contables. Las brechas es el distanciamiento entre lo que te pide actualmente la MIC-SP versus tu práctica actual. Pero casualmente, y lo digo con total fundamento, porque he hecho mis consultas ya a muchas entidades, ¿no? Esas prácticas contables en la actualidad no se cumplen. Muchas veces desarrollamos los estados financieros trimestrales porque tenemos que presentar rápidamente al ente rector, ¿no? Y dentro de esos estados financieros hay una nota a los estados financieros, que es la nota número 2. En esa nota número 2 dice principios y prácticas contables. En teoría, esa es tu práctica contable anterior. La pregunta es, ¿la cumpliste o solamente pusiste el párrafo por llenar esa nota número 2? Y no hay que ser mago para saber si sí o no las cumpliste. ¿Por qué? Porque el reflejo de tus resultados se ve en el saneamiento contable. Si tú haces una estadística nacional en cuanto a saneamiento contable, se ha ejecutado en el mejor de los casos en un 20 o un 30%, sobre todo en los gobiernos municipales, no, perdón, locales y los gobiernos regionales. ¿Ya? ¿No? Entonces, muchos de ellos se quedaron en la etapa de plan de depuración y sinceramiento. En el plan no hicieron un buen plan, un buen programa, que es justamente lo que se está pidiendo acá. Si no haces ese plan, ese programa, pues al momento de ejecutar tus actividades te vas a quedar varado. Y puede pasar un año o 2 años. Y mientras no reformules ese programa de transición, no vas a seguir haciendo tus actividades de este programa de transición, perdón, de adopción de NICSP. ¿Sí? De eso se trata más que todo este contexto, colegas. Entonces, por eso, la idea principal es que como primer paso, tú identifiques las áreas usuarias claves que intervienen en cada uno de los desarrollos de estas XSP, ¿no? Después, tienes que empaparte del tema, pues, ¿no? Piden sus mapas, sus directivas internas, puedes apelar a su ROC, a su MOC, y comienza a tener una entrevista previa, poniéndolo en contexto de qué se trata este proceso de adopción de NICSB. ¿Qué implica el rediseño de sus procesos operativos para una buena gestión de sus activos, en este caso sus inventarios, ¿no? Y darle un matiz contable, controlar su costo histórico, su valor de naturalización, su costo de reposición, su valor razonable. ¿Ya? Y una serie de actividades que indica los requerimientos de las
de las MIC SP. ¿Ya? Pero el punto es que te pongas en contexto con ellos y luego de ello te reúnes con ellos y le haces llenar un cuestionario. Llevas tu laptop, llevas tu cuestionario y no permitas que él desarrolle directamente el cuestionario. ¿Por qué? Porque él no tiene bases, no tiene fundamentos en la parte contable. Es normal porque él ve su parte operativa, no ve la parte contable. Entonces los cuestionarios tienen que ser con un lenguaje más, se podría decir, más entendible, ¿no? Más entendible para ellos. Y sobre ello, ¿no? Conjuntamente con la entrevista que tú le hagas en ese momento, vas desarrollando el cuestionario que le estás haciendo a esa área usuaria elegida, ¿sí? Sobre las respuestas obtenidas de ese cuestionario y esa reforzado con esa entrevista, ustedes tranquilamente comienzan a llenar si es un sí o si es un no, si existe brecha o no existe brecha. Pero ese es el punto de partida. ¿Que toma tiempo? Obviamente que toma tiempo, pues, ¿no? Hacer cuestionarios y entrevistas. Ahora, hay un tema adicional ahí. Ahorita vamos a ver un cuestionario, ¿ya? Por ejemplo, de esta amiga SP12. Cuestionario básico, ¿ya? El problema no es tanto el cuestionario. El problema es la entrevista. Para que tú seas un entrevistador, primero tienes que ponerte en contexto, ¿no? O sea, tienes que conocer cómo se mueve el inventario, tanto operativa como contablemente hablando, desde el punto de vista de la NIC SP2. Si no tienes claro ese contexto, pues difícilmente en la entrevista no vas a saber qué preguntar, ¿me entiendes? ¿No? Entonces, es otra falencia que se puede presentar en el camino. ¿Ya? Entonces, la idea es que identificas a los usuarios y usuarias, le pongas en contexto de qué se trata la implementación, comiences a hacerle cuestionarios, comiences a hacerles entrevistas y sobre eso desarrolles este diagnóstico de brechas, finalmente hagas un informe indicando qué brechas te falta por solucionar y haces un programa de transición poniendo los plazos para poder ir cerrando esas brechas, ¿ya? Esas brechas. Y ese es el procedimiento. ¿Qué considero? ¿Qué considero? Porque no está escrito, bueno, no he visto hasta el momento este tipo de procesos. Sin embargo, sí lo he cotejado con distintos auditores que ya han implementado NICs en el sector privado, NIF, ¿no? Nuevas instituciones de información financiera en el sector privado, ¿no? Y todos coinciden en el proceso que les estoy comentando, ¿sí? En este proceso. Entonces, sobre eso, hay una cosa más que tengo que comentarles acá. Miren, estos principios, ustedes saben que han sido extraídos de la NIC SP12, ¿no? En este caso. ¿Sí? Miren, acá está un principio así al azar, un principio al azar, donde dice, los inventarios deben medirse al costo o al valor realizable neto, el que sea menor. Así dice, ¿no? Ahora, si me voy a la pregunta, si ustedes ven la pregunta y ven el principio, lo único que está pasando acá es que al principio le han agregado signos de interrogación, ¿no? Yo por simple lógica, si ustedes no realizan las preguntas correctas, pues no van a tener respuestas satisfactorias. Es decir, si al principio simplemente a sus costados les pongo signo de interrogación, ¿no? Donde dice la entidad registra sus inventarios al valor de realización o al costo, el que resulte menor, no voy a llegar a ningún lado, ¿no? Que lo único que he puesto es el párrafo en modo interrogativo. Entonces, con esta pregunta, posiblemente no pueda llegar a la respuesta. Tienen que haber más preguntas para que se pueda argumentar por qué sí o no cumplo con este principio. ¿Ya? Porque recuerden que finalmente este llamado del diagnóstico de brechas va a estar sujeto a una evaluación de auditoría. Y la auditoría te va a preguntar por qué pusiste sí o por qué pusiste no. No, no vas a decir, ah, porque me enseñaron eso en un curso de capacitación y el capacitador puso sí, entonces yo puse sí. O sea, esto no se refiere al capacitador, esto se refiere a cómo se comporta tu área usuaria clave que genera este tipo de información. Y sobre eso argumenta, sobre las respuestas hechas, sobre el cuestionario y las entrevistas que has hecho a tu área usuaria, terminas con el cuestionario, terminas con la entrevista, le haces leer al entrevistador, al entrevistado, perdón,
¿no? Las respuestas te han llenado, si todo está conforme, le haces firmar. Y luego firmas tú, ¿no? Y lo firma el personal de seguimiento, que está como veedor, ¿no? Y ahí ya tiene un argumento para fines de auditoría. ¿Me entienden? ¿Ya? Entonces, ese es el contexto principal que quería, pienso yo, me veía en la obligación de comentarles, ¿ya? Para el desarrollo de este proceso. Como ven, si no hacemos un buen programa de transición, es más que seguro, 100% seguro, que ustedes se van a varar en la segunda etapa, que es la etapa de ejecución. Ahorita estamos recién en la etapa de planificación, ¿no? De adopción, pero se van a varar en la siguiente etapa. Pueden haber salido del paso, si gustan, de este cuadro, de esos cuadros, al poner sí o no, pero se van a varar en la siguiente etapa, al ejecutar las actividades. No van a saber qué actividades ejecutar. ¿Por qué? Porque no saben por qué motivo llenaron acá un sí o un no. Este sí o este no es simplemente un indicador para saber si necesitas o no necesitas políticas contables aunadas a políticas operativas de tu entidad, ¿no? Si tú pones acá, sí, 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 aplico todo, no necesito nada, mm, no te lo van a creer porque finalmente por un lado dices que todo está bien, pero por otro lado tienes saneamiento contable, ¿no? Y justamente el saneamiento contable es a raíz de que no tienes prácticas o políticas contables en tu entidad. ¿Ya? Entonces, eso era, y ojo, hay otro detalle adicional que olvidaba. Cuando ustedes están en un proceso de adopción de NICS SP, colegas, como les comentaba, se pretende adoptar políticas contables, ¿no? Políticas contables finalmente. Y, sin embargo, sé que muchas entidades a nivel nacional, producto de haber hecho una mala planificación en su plan de depuración y sinceramiento contable, pues ejecutaron su saneamiento contable en un 20, 30%, exagerando, exagerando, ¿no? Y tienen muchas actividades pendientes que han dejado de saneamiento contable. Esas actividades pendientes no se incluyen acá, dentro del diagnóstico de brechas, porque el diagnóstico de brechas es más que todo para ver si te faltan o no políticas contables. Ese saneamiento contable, que es otro tipo de brechas, lo tienes que incluir en tu programa de transición, directamente en tu programa de transición. Todas las actividades que te quedaban pendientes y en cuánto tiempo lo vas a desarrollar. ¿No? Hay dos tipos de brechas que tienes que cerrar. Este cuadro que ves ahí, para adoptar políticas contables, y las otras brechas que se han generado justamente por no sincerar tus activos y pasivos durante la etapa de saneamiento contable. Por eso que se le dio 2 años para el saneamiento contable. La etapa de adopción en XSP no es para hacer saneamiento contable. Se supone que en la etapa de adopción en XSP ustedes ya deben tener políticas claramente establecidas, cuentas contables debidamente analizadas y conciliadas, ¿ya? Lo único que se pensaba hacer en este proceso de adopción es cambiar las políticas que ustedes utilizaban actualmente por nuevas políticas, en este caso las normas internacionales de contabilidad, ¿sí? Pero no se pensaba tomar este tiempo de adopción para hacer cosas que dejaron pendientes en el saneamiento contable. Por algo se les dio 2 años, ¿no? La idea en esos 2 años era dejar el camino limpio para recién tener un punto de partida y cambiar de política contable, de PCGA a NICSAS, ¿ya? Cosa que no se ha dado, ¿no? Cosa que no se ha dado. Entonces, ese saneamiento contable, ya que no es propio de las actividades de este proceso de adopción, van a tener que incluirlo directamente en el programa de transición como pendiente y ahí tendrían que poner en cuánto tiempo lo van a tener que depurar. Ya. Sin embargo, esas actividades pendientes que no han hecho en el saneamiento contable, en su etapa de ejecución, cuando comiencen su etapa de ejecución, muchas de esas actividades van a ser una limitante para que ustedes continúen con su proceso de adopción. Una limitante bastante fuerte. Mientras no depuren esas cuentas contables, van a tener una limitante bastante material, ¿no? Para que continúen con las políticas contables. O sea, ni siquiera van a tener que pensar en políticas contables porque ya tienen un trabajo mucho mayor, que es terminar con el sinceramiento contable. O sea, ahorita, como ven, las actividades que tenemos son variadas por hacer, ¿sí? Y como les digo, este cuadro es básicamente para desarrollar políticas contables, no tanto
para hacer saneamiento contable, porque ya se les dio 2 años para llevar a cabo dichas actividades. Les voy adelantando nada más. Estoy, creo que en el nivel profesional de hacer estas eh, nociones criminales, de comentarles estas nociones criminales y de lo que se viene después, ¿no? En la segunda etapa de ejecución, si no dejamos sentadas bien las bases en esta etapa de planificación. ¿Ya? Bien, colegas, hasta acá se entendió el contexto, se entendió este contexto, colegas, o tendrían alguna consulta al respecto. ¿Sí? A ver. Sí, no es que quería ser portador de malas noticias, ni mucho menos, pero esas son las actividades, pues, ¿no? Que vienen a llevarse a cabo. Por ejemplo, ¿no? Ya voy a hacerles un ejemplo con esta MIC SP12, apoyándome apoyándome de un cuestionario, ¿no? De un cuestionario básico, ¿ah? Básico. Y vamos a verlo ahorita, ¿no? Pero antes de ello voy a sacar este recuerdo celeste que me han puesto y comenzamos. A ver, un segundo. Listo. Ya. Espera. Eh, a ver, vamos a ver. Ya está. Listo. Bien. Se visualiza este Word en pantalla, colegas. Antes de continuar, se visualiza este Word. Sí, ¿no? Genial. Ya, miren. Entonces, les comentaba, ¿no? Tienen que hacer la mayor cantidad de preguntas posibles para poder entender si se aplica o no se aplica un principio. Por ejemplo, acá dentro de la NIC SP12 nos habla del párrafo 15. Los inventarios deben medirse al costo o su valor neto de realización, el que sea el menor, ¿ya? Y después, obviamente, te da una obvia pregunta, que dice si la entidad registra sus inventarios al costo o su valor neto de realización. Seguimos en lo mismo, ¿no? Está acá, ¿ya? Entonces, hay que tener muchas cosas con respecto al inventario, a los inventarios. Debemos tener en consideración que las NICs CP han sido elaboradas o han sido, claro, diseñadas sobre la base de las NICs del sector privado, ¿ya? Entonces, si vamos al sector privado, el sector privado también tiene sus NICs y sus NICs que han sido construidas o diseñadas en base a las finanzas corporativas, ¿no? Entonces, en base a esas finanzas corporativas, han visto qué necesidades de información financiera necesitan y por eso construyeron todo este legajo de NICs SP, bueno, de NIC en el sector privado. Entonces, debemos pensar en modo finanzas corporativas, si no, no vamos a entender el porqué de estas preguntas. Si tú te vas al tema de los inventarios, en el sector privado los inventarios se compran con la única finalidad, o en su gran mayoría de los casos, para ser vendidos, ¿no? Compras inventarios para ser vendidos. No, muy pocas veces compras inventarios para ser consumidos, salvo que sean inventarios menores, ¿no? Como útiles de escritorio, no sé, repuestos, accesorios. Pero, en teoría, esos inventarios, ¿ya? Que son para consumo propio, para un consumo menor propio, deberían ser registrados como gasto. Yo sé que actualmente lo registramos en una cuenta 13, ¿no? Le damos entrada y después le damos salida, consulte todo y hacemos su registro contable del gasto. Pero bueno, esa es otra historia. De acuerdo al estudio de esta MIC SP12 de inventarios, no está diseñado para ese tipo de inventarios que ustedes tienen. Bueno, si tuvieran, ¿no? Inventarios para consumo propio, ¿no? Inventarios menores para consumo propio. No, no está diseñada para eso. Recuerden que esto está diseñado en base a finanzas corporativas para generar, no, pensando en tus finanzas, pues, pensando en invertir dinero en activos para poder recuperarlos, para poder recuperarlos, ya sea a través de ingresos de dinero, a través de beneficios económicos o un potencial de servicio, ¿ya? Pero la idea es invertir dinero en activos para posteriormente ir recuperándolos.
Acá no se trata de gastar por gastar. ¿Ya? Se trata de construir todos estos datos en base a finanzas corporativas. Entonces, cuando este primer párrafo, colegas, te dicen que los inventarios deben medirse al costo a su valor neto de realización, se refiere a inventarios que tú has adquirido para ser vendidos. Había que hacerte la primera pregunta, pero no a ti, ¿no? No así de manera solitaria ahí un viernes a las 8 de la noche en tu computadora con tu Excel. No, no, no. Tienes que hacerlo conjuntamente con el almacenero o con el área de compras, ¿sí? O con el área, no sé, el área que se encarga justamente de la custodia y gestión de estos inventarios. Y hacer la pregunta, ¿no? ¿Tenemos inventarios, ¿no? Destinados a la venta? Si no tienen, colegas, perfecto. Si él lo mismo dice, no, no tengo, pues tú mismo sabes contar que no tenemos. Sí, pero quiero escucharlo de ti mismo, no de tu voz. No, no tenemos. ¿Te aplica este principio? No, pues, no aplicaría el principio. No tenemos bienes para la venta. ¿Ya? Entonces ya no te preguntes si lo registras al costo o su valor de realización, si es que no lo tienes. ¿Ya? Pero sí, hay muchas entidades que adquieren bienes para ser vendidos. Y ahí comienza el estudio de ahí empieza el estudio de este rubro, ¿no? Llamado inventario. Bien, sí, siguiente pregunta, mira. Ah, pero vayamos a las consultas que he puesto acá, ¿ah? Vayamos a las consultas que he puesto acá. ¿Tu entidad adquiere bienes para la venta? ¿Sí o no? ¿Y a qué costo lo registras? ¿A qué precio lo estás vendiendo? ¿Cuentas con un sistema o manual de procesos que contemple el costeo de estas adquisiciones? ¿O solamente sabes que vendes, pero no tienes ni un manual de cómo vender, de cómo compras esos bienes, cómo lo internas y cómo realizas la venta? ¿Cómo realizas tu entrega de bienes al cliente? ¿Tienes mapeado todo ese proceso operativo? ¿Sí o no? ¿Ah? Entonces, ¿tienes un sistema de costos que controla todo ese proceso de compra, internamiento y entrega para la venta? ¿Ya? Después te va preguntando, ¿no? ¿Existen inventarios destinados para la venta que han estado en stock por mucho tiempo? O sea, ¿por qué la pregunta de que si tienes mercadería que compraste para vender, pero sin embargo lo tienes ahí guardado en el almacén? ¿Por qué? Porque el objetivo principal de comprar una venta es venderlo y recuperar la inversión hecha en esa compra, más un margen de utilidad. Pero si has comprado, te has sobreestoqueado, lo tienes guardado en el almacén, ese objetivo se pierde, ¿no? La idea es que tu inventario tenga la mayor rotabilidad posible, de tal manera que asegure que lo que has invertido inicialmente, pues se recupere rápidamente al corto plazo. Por algo, los inventarios son registrados en el rubro del activo corriente, dentro de tu estado de situación financiera, hablando de finanzas corporativas. ¿Me entienden? Entonces, estas preguntas, estos principios, tienen que estar conectados con la buena gestión de activos y pasivos de una entidad. Y sobre eso se tienen que hacer las preguntas al área usuaria correspondiente. ¿Ya? A ver, creo que hay preguntas. Julio César dice, sí, las pocas ventas que realizan algunas entidades es con el afán de subsidio. Perfecto. Habría que ver la materialidad de esas ventas también, ¿ya? Si son algunas contadas ventas, no aplicaría particularmente este principio de la MIC SP2. ¿Ya? Entonces, la idea es tener mapeado la mayor cantidad de operaciones, pero que sean materiales, ¿no? O que tengan un impacto en el patrimonio de tu entidad, de tu unidad ejecutora. Ahora, si tú compras bienes para ser vendidos y lo tienes ahí guardados porque no llegaron a ser vendidos, ya, esa mercadería con el tiempo va a estar sujeto a una desvalorización por obvios motivos, ¿no? Porque las mercaderías están demandadas por un dato, son demandadas por un cierto tiempo en el mercado. El mercado es el que finalmente le da un precio a esas mercaderías. ¿Qué pasaría si ese precio de venta está muy por debajo del costo de compra? Está claramente definido que hay una desvalorización de existencia, ¿ya? Entonces tienes que hacer un inventario de los bienes con mayor grado de antigüedad y tienes que actualizar, tienes que medir esa mercadería, hacer una comparación entre el costo y el precio de venta.
¿sí? Costo, precio de venta. Por eso que dice que, según el principio, dice que los inventarios deben ser medidos al costo o al valor realizable neto. ¿Qué es valor realizable? Valor realizable, valor de venta, ¿entienden? Pero es este párrafo, y no lo dice explícitamente, pero son inventarios que tú destinas a la venta, pero que sin embargo lo has comprado, lo tienes en el almacén y lo tienes ahí guardado. Y obviamente va a sufrir un impacto en su costo, ¿no? Entonces, ese impacto tiene que ser evaluado, ¿no? Tienes que hacer una evaluación de esos bienes que no han tenido rotación y probablemente estén sujetos a una desvalorización de existencia. Cuando hagas una desvalorización de existencias, no es simplemente hacer un asunto contable de gasto, ¿no? Gasto 58 contra la 1308, ¿no? Desvalorización de existencias. No, ese es un reflejo de que hay una mala gestión, ¿no? De activos. ¿Ya? Porque la idea principal es que a alguien se le ha contratado ahí adentro para que compre y venda y haga rotar la mercadería y se recupere la inversión rápidamente. Alguien está haciendo mal su gestión o alguien ha comprado de más, se ha sobreestoqueado de más. ¿Por qué? ¿Por qué? Quería ganar más, ¿no? Que quería, perdón, ganar más, se me fue la palabra. Quería vender más, pensó que tenía no sé, pues una proyección de clientes que le hicieran comprar en determinado mes, pero al final no pasó eso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí, no? O simplemente se estoquearon, querían ejecutar más gasto. ¿Qué pasó ahí, no? Entonces, esto se trata de controlar la buena gestión de activos dentro de una entidad, lo cual ya sé que resulta ilusorio, pero es lo que finalmente pretende buscar el, la implementación de estas normas internacionales de contabilidad. ¿Ya? Entonces, por eso pongo este tipo de preguntas. De ser afirmativas, sus respuestas, describir el proceso correspondiente, caso contrario, pues consigna no aplicable a nuestra entidad. Punto. Y ahí cierra todo. No aplicable, ahí le pongo no aplicable y continúo con el siguiente principio. ¿Ya? ¿Se entendió hasta acá, colegas? La tónica del desarrollo de de este principio. A ver. Esto nos obliga, pues, ¿no? A analizar si tenemos bienes destinados para la venta. Yo sé que, como dijo su colega, muchos de los bienes se venden con la única finalidad de darle un potencial de servicio a la población, ¿no? Esa es la tónica del sector público. Pero en ese proceso de venta, lo que se pretende también es recuperar los costos desembolsados, pues, ¿no? En esa venta. Recuperar los costos, al menos, ¿no? Entonces, para eso necesitas un sistema de costeo actualizado con un programa sistema informático que lo avale, ¿ya? ¿Por qué? Porque si compras un bien a 100, se me ocurre, ¿no? Ministerio de Salud, soy un hospital, compro medicinas, ¿ya? A 100, no puedo venderlas a 100, y no tanto porque quiero ganar utilidad, porque sé que también hay gastos de salvamajes, impuestos no recuperables, transporte de aduanas hacia el hospital, y después los costos, y los costos de almacenaje, perdón, los costos necesarios para ponerlos en almacén. O sea, hay toda una serie de costos que han intervenido desde el momento que lo compraron hasta el momento que lo pones en almacén listo para ser vendido. Entonces, todo eso y todo el personal administrativo que intervino, todo eso se tendría que postear para darle eso como precio de venta al paciente, ¿no? Y al paciente, entonces, en teoría, solamente se le cobre el costo, solamente se cobre el costo, pero finalmente es un bien destinado para la venta. Entonces, hacer todo ese mapeo de si tienen procesos de principio a fin, ¿no? Si tienen un sistema de costos, si tienen procedimientos, si tienen sistemas informáticos, y si tienen costos actualizados, si tienen precios de ventas actualizados, habría que evaluarlo. Si no lo tienen, entonces hay un descontrol total, pues, ¿no? Hay un descontrol total. Entonces, si no tienen control de lo que compran y venden, ¿cómo les asegura a ustedes como contabilidad que esa área de almacén les está brindando la información mensualmente correcta? Y ustedes tranquilamente ponen en su cuenta 13, pues, ¿no? O lo sacan con la cuenta 5302, ¿no? Cuando viene una precoz. ¿Cómo sabrían, cómo tendrían esa seguridad de que el área usuaria le está proporcionando información correcta mensualmente si ni ellos mismos tienen definidos sus procesos de control? ¿Entienden? Entonces, eso es lo que busca la MIXCP, atacar el problema desde la raíz, desde la raíz.
no desde que yo recibo la información, ¿no? Desde que yo recibo la información lo puedo reconocer como activo, como gasto, de acuerdo a lo que me diga la norma, ¿no? Y puedo hacer un montón de cosas, revelarlos y presentarlos en mis estados financieros, pero no estoy atacando la raíz, ¿no? La operatividad del área usuaria que me proporciona dicha información. José nos comenta, ¿considera que los documentos de gestión, ROF, MAUPOI, etcétera, son necesarios para un diagnóstico de brechas? No, creo que bastaría con un manual de procesos, de procedimientos, ¿no? El MAPRO, para tener un punto de partida. Pero nos vamos a llegar con la sorpresa de que todos esos MAPROS están pensados simplemente en establecer procedimientos netamente operativos. Netamente operativos. Y cuando compras, por ningún lado va a decir en tu MAPRO, se comprueba el costo histórico, ¿no? O a fin de año se hace un inventario para ver si se puede cotejar con su valor neto de realización. O sea, o de repente cualquier tipo de matiz contable no se refleja en sus mapas, en sus procesos operativos del área de almacén. Es como si contabilidad no existiera, ¿no? Y solamente importara netamente sus procesos netamente, perdón, operativos, ¿no? Operativos, ¿ya? Entonces, es más que todo para que se empapen de su operatividad y sobre eso puedan formular su cuestionario y sus entrevistas. Carolina nos comenta, buenos días, referente a la MIC de inventarios, el área de contabilidad tiene que sentarse junto al almacén resolviendo las preguntas de la MIC. Sí, sí, pero no este tipo de preguntas, ¿no? Porque acá vamos a perder, pues, ¿no? Con estas preguntas, que es una réplica del principio. Tienen que hacer sus propias preguntas según un cuestionario un poco más un cuestionario que directa e indirectamente nos ayuden a saber si estamos o no cumpliendo con el principio. Si el principio nos dice los inventarios deben medirse al costo o al valor neto de realización, el almacén te puede decir sí. A ver, ¿dónde está tu sistema de costos? ¿Dónde está tu sistema informático? Si tú dices que lo registras al costo, a ver, ¿dónde está? A ver la documentación que lo soporta, que lo documenta. A ver dónde están los procesos que dicen que debes registrarlo al costo o actualizarlo a su valor neto de realización. A ver. Entonces, a ver, dime qué bienes vendes. Probablemente de repente no sepan todos los bienes que venden. A ver, ¿a qué precio los vendes? ¿Están actualizados tus precios? ¿O no sabes si estás perdiendo en la venta de esos bienes? ¿Están actualizados tus costos? ¿Cómo controlas tus costos? O sea, hay un montón de actividades operativas que probablemente no estén mapeadas dentro del manual de procedimientos de cada área usuario. Y eso es lo que se trata con esta opción de XMP, ¿no? Rediseño de los procesos operativos, aunados a requerimientos de información financiera, ¿no? Información financiera. Bien, otra consulta más. Eh, Párrafo 16, ¿ya? Párrafo 16. Lo voy a leer acá está en el Word. Párrafo 16. Ya, párrafo 16 dice, cuando se adquiere inventarios a través de una transacción sin contraprestación, su costo se medirá a su valor razonable en la fecha de adquisición. ¿Ya? Cuando se trata de inventarios adquiridos a través de una transacción sin contraprestación. Si replico esa pregunta a la, al almacenero, este, no me va a entender, pues, ¿no? Miren, acá está el principio y acá está la pregunta. La entidad en el reconocimiento inicial mide por su valor razonable los inventarios adquiridos en transacciones sin contraprestación. Al almacenero no le va a sonar a chino. Entonces, hagan digerir un poquito más la pregunta, ¿no? Por más sencilla que sea para ustedes. Nuestra entidad adquiere bienes bajo la modalidad de donaciones del sector privado o transferencias del sector público. ¿Y a qué costo lo registra? Pregúntales. ¿Tienes donaciones? ¿Tienes transferencias? No, nunca me han donado, ni se acuerdan de mí. Perfecto, no aplica al principio. ¿Tú tienes donaciones? Hospital, ¿tienes donaciones? Sí, a mí me donan medicinas de otras unidades, de otros hospitales. Perfecto. ¿Y a qué precio te transfieren esas entidades públicas o privadas? ¿A qué precio? No, a costo cero, pues, ¿no? Porque son sin contraprestación. Ah, a costo cero. ¿Y tú cómo lo registras en tu contabilidad? No, pues a costo cero, pues si no me ha costado nada. No, la norma te dice que tienes que registrarlo a su valor razonable. ¿Por qué? Porque esa mercadería tiene un costo, tiene un potencial de servicio. Recuerden que los activos se registran, ¿ya?
por el potencial que traen consigo. Una medicina que te están dando gratis tiene un potencial y ese potencial tiene que ser medido, ¿no? Y registrado financieramente. ¿Ya? Porque ese potencial hace que tu patrimonio, el patrimonio de la entidad, aumente y eso se tiene que ver reflejado en los estados financieros. ¿Ya? Entonces ellos te dicen que al momento de recibir bienes gratis, gratis en otras palabras, lo registres a su valor razonable. Ahora, ¿de dónde obtengo ese valor razonable? Tengo que irme al mercado, pues, ¿no? Y preguntar, sacar cotizaciones por ese tipo de bienes en las condiciones también que me estén dando, porque tampoco no consideremos que porque es gratis nos están dando las cosas nuevas, ¿ya? Habría que ver también en qué condiciones nos están dando ese tipo de inventarios. Y sobre eso, ustedes le dan un valor razonable. ¿Qué es el valor razonable? Es el valor, no sé, se me ocurre el día de hoy, ¿no? Que quiero vender mi lupa ahorita, que quiero vender mi lupa. Este, pero quiero 1.000 soles, pues, dame 1.000 soles por esta lupa. Entonces, si tan loco, ¿por qué 1.000 soles? ¿Tú crees que no sé cuánto cuesta una lupa? Esa lupa está a 5 soles ahí en grado. Ah, ya, perfecto, te lo vendo a 5, pues. ¿No? Entonces, cuando te lo vendo a 5, ¿es por qué? Porque yo sé cuánto cuesta esta lupa y tú sabes también cuánto cuesta esta lupa. Entonces, el valor razonable es el valor de un bien, ¿no? Eh, en la cual, en un mercado donde tanto el comprador como el vendedor están plenamente informados y están de acuerdo ¿no? de pagar y cobrar ese importe de dinero. Es razonable, es lógico para ambas partes. ¿Ya? De eso se trata el valor razonable o valor de mercado. No se trata de sacarle la vuelta al comprador o sacarle la vuelta al vendedor, ¿no? Es un mercado totalmente informado en donde ambas partes llegan a un precio específico y acuerdan en cobrar y pagar respectivamente. ¿Sí? Entonces tienes que ustedes, cada vez que reciban mercaderías en calidad de gratuita, tienen que buscar ese valor razonable. Ahora, tienes que preguntarle, pues, ¿no? Al almacenero, recibimos bienes bajo donaciones, transferencias. ¿Qué tipo de bienes recibo? ¿Qué tipo de inventarios recibo por esa modalidad? ¿Existen documentos que respalden esa transferencia o esa donación? Este, ¿Se cuenta con un sistema o un manual de procesos que contemple y postee ese tipo de adquisiciones? ¿Tu SIGA de almacén postea ese tipo de adquisiciones? Les apuesto que no. No creo que el SIGA almacén esté diseñado para ese tipo de transacciones. ¿Cómo se registra el inventario recibido en tu sistema de control de inventarios? ¿Cuentas con cotizaciones actualizadas de bienes similares? Esas cotizaciones me van a servir para darle un valor de mercado, ¿no? Si no te puede decir, sí, a ver, muéstrame las pruebas, pues ¿dónde están las cotizaciones? De ser afirmativas tus respuestas, describir el proceso, descríbeme, estoy tipeando, tú me vas hablando, te estoy entrevistando, caso contrario, que no es aplicable a tu entidad. Y listo. Con eso viene un auditor y tranquilamente tú puedes argumentar tus respuestas y ver si te falta o no te falta implementar políticas contables alineadas a sus procesos operativos del área correspondiente, ¿no? Pero yo voy llenando las preguntas, proyectándome a construir algo mayor en el futuro, en mi etapa de ejecución, ¿sí? No llenar simplemente por un sí y un no. Veamos las preguntas, veamos las preguntas. José nos comenta, a ver, perdón, R nos comenta, tenemos que adiestrar a los almaceneros si desconocen el tema de costos. eh, Tenemos que capacitar, ¿no? A los almaceneros. Eh, en ponerles más que todo en contexto de lo que buscan, ¿no? Incluyendo estas terminologías financieras, ¿no? Incluyendo esta nueva forma de pensar de que debes gestionar tus activos pensando en recuperar la inversión hecha en esos activos, ¿no? Normalmente a las entidades públicas se les conoce como entidades gastadoras, ¿no? Siempre he estado en desacuerdo con ello. Gastadora, o sea, no es que gastes porque, no sé, a diestra y siniestra, ¿no? Por ejecutar el presupuesto. Se gasta con la finalidad de obtener un retorno de esa inversión. No tanto retorno que me devuelvan el dinero, no retorno en el sentido de que tengo que darle un potencial de servicio a la población con la compra de esos inventarios. Y sí que suena bonito, ¿ah? Y todo eso. Yo sé que en realidad muchas veces no
no se cumple. Pero ¿qué es lo que finalmente busca este proceso de uso de estándares de normas de contabilidad, pues, ¿no? De normas de calidad. ¿Ya? No, lo primero que tenemos que hacer es un mapeo de esos procesos y ver qué procesos financieros se tienen que incluir. ¿Ya? En la etapa de ejecución ya rediseñamos sus procesos operativos, ponemos un matiz contable y comenzamos a capacitar a todo el personal que interviene, tanto almacén como contabilidad, o el área de compras o el área de distribución. Es todo un proceso. Les comento así nomás, de manera rápida, justo un colega me pasó un video de la adopción de NICSP en Chile, ¿no? En Chile ellos hicieron una adopción indirecta. Me traeré decir que nosotros también estábamos haciendo esa adopción indirecta, ¿no? Pero bueno, hay un matiz ahí distinto en Chile. Miren, en Chile lo que hicieron fue, tomaron las NICSP, ¿ya? Y sobre eso comenzaron a hacer políticas contables a nivel nacional, por los tres sectores, ¿no? Local, regional, municipal. ¿Por qué? Porque sabían que estas políticas contables, perdón, estas NICSP, tenían que ser adaptadas a la realidad o el contexto político-económico, perdón, económico del país, ¿sí? Entonces sí, hicieron una adaptación de estas NICSP por cada sector del gobierno. Y estas a su vez, pues, bueno, ya tenían un punto de partida, una política, un punto de partida. Y estas a su vez la personalizaban de acuerdo a las necesidades de cada una ejecutora. Pero ya tenía un punto de partida en base al estudio de las NICSP. Si de repente dice, ¿sabes qué? Coge las NICSP y adóptalas, pucha, es un lenguaje bastante técnico, ¿no? Adoptarlas y construir políticas contables sobre ese lenguaje técnico es un poco complicado, pero ellos hicieron el trabajo de digerir, pues no hacer más digerible ese contexto normativo de las NICSP, hicieron políticas contables para los sectores los tres sectores de gobierno, ¿no? Después de ello, no solamente hicieron políticas, pues, de nada te sirve poner las cosas que vas a hacer en un papel si no tienes los sistemas informáticos alineados a lo que te pide esa política. Un ejemplo básico, ¿no? Miren, cuando les hablo de política, les hablo de procedimientos. Supongamos que yo soy el área de viáticos. Yo soy área de viáticos, sé que tengo una normativa madre de viáticos, ¿sí? Y piensen que esa normativa madre es la NICSP. ¿Qué hago con esa normativa madre? Que lo agarro y simplemente lo leo y con él comienzo a dar viáticos y a solicitar rendiciones y devoluciones de viáticos. No hago eso, ¿sí o no? Cojo la norma madre y la adapto a mis necesidades. ¿Y qué hago para eso? Establezco una directiva. Esa directiva es justamente la política contable, ¿ya? Entonces, y no solamente hago la política, porque la política digo cómo atender los viáticos, cómo entregar los viáticos, cómo deben darlos, en qué sistemas deben darlos, cómo solicitar la evolución, en qué programa tiene que haber, registrarse la revisión, y qué sé yo, pues no todo lo que tenga que ver con viáticos. Y tengo mi programa informático de viáticos, y ahí voy viendo viáticos, devolviendo viáticos con T6 interconectados con el SIAP. O sea, no solamente hay una directiva, porque esa directiva es un papel con letras muertas, sino tiene un sistema, ¿no? Alineado a lo que me pide mi directiva. Lo mismo pasa con las políticas contables. Chile lo que hizo fue coger la normativa madre, que son los MICSP, lo adaptaron, hicieron sus propias directivas internas y sobre eso todos los sistemas administrativos que intervenían, ¿no? En la generación de esta información, de estas políticas, pues los alinearon. Los alinearon. Es decir, ¿cuáles son los sistemas financieros aunados a nosotros? La DGA, ¿no? Dirección General de Abastecimientos, ¿no? Esto, porque está ahí la área de abastecimientos, está el área de patrimonio, la Dirección General del Presupuesto Público, la Dirección General de Tesorería, ¿no? La Dirección General de Ordenamiento y todas las áreas, porque todos tienen participación en este desarrollo de las MICSP. ¿O creen que nosotros solos? ¿O creen que trabajamos de manera aislada? No es una crítica, no es una crítica, simplemente un contexto de lo que he leído y considero que debería haber sido así el proceso, ¿no? Pero después que hicieron sus políticas, después que hicieron sus temas administrativos y los alinearon a sus políticas, recién comenzaron las capacitaciones al personal, ¿no? Y hubo intervención del área de Contraloría, que comenzaron a hacer monitoreos posteriores de la ejecución de esa información. Cuando hicieron esos asuntos ajustes a la cuenta 34, que muchos de ustedes están haciendo, ¿ya? Ellos piden autorización. Ellos piden que, ok, haz tu asiento contable, lo reviso y sobre esa revisión
te digo si te apruebo o no te apruebo ese asunto contable de ajuste por adopción del ICP. Yo he visto en estos pocos meses una serie de asientos de la cuenta de 24 a diestra y siniestra, donde ponen en la glosa por ajuste de cuentas contables. Y cuando pregunto de qué se trata ese asiento de ajuste, no sé. Llegué así, así estaba, ¿no? Que me falta caja y banco con la cuenta 34. Que me sobra plata, 34 contra la cuenta caja y banco. Que tengo cuentas por cobrar, 12 contra la cuenta 34. O sea, como si la cuenta 34 fuera una cuenta parche, ¿no? Para estar maquillando los estados financieros. ¿Ya? Entonces, tienen todo un control de calidad en el paso a paso seguir para poder implementar las normas internacionales de contabilidad. Creo que me sería un poco del tema. Sigamos con las consultas. A ver, Julio dice, la SUNAT cuando dona ya te pone los costos de los inventarios, los cuales se tienen que cerciorar con las operaciones recíprocas. Sí, hay otro temita ahí, hay otro temía. Si otras entidades públicas te transfieren, habría que evaluar qué tan cierto, o sea, te transfieren el bien, ¿no? Pero también te transfieren, te hacen un acta de transferencia contable. Habría que evaluar qué tan dable es incorporar esas cifras de la entidad transferente a nuestros estados financieros. Tal vez esas cifras no están de acuerdo con el valor razonable, ¿ya? No están de acuerdo con el valor razonable. Se me ocurre, ya un ejemplo así, se me ocurre. No sé, pues. Yo soy Ministerio de Educación, compré textos escolares y comencé a distribuir entre las distintas UFELs. Y a pesar de distribuir, me quedó ahí como 100 libros escolares. Y los tenía ahí guardados en almacén, pues, porque no sabía qué alumno dárselo. Bueno, ahí lo tenía guardado. Es un ejemplo, ¿ah? Y pasaron los meses, pasaron 2 años, y digo, ¿qué hago con estos libros? ¿Sabes qué? Mándaselo al UFEL 25, ya. Te lo mando al UFEL 25. Y se lo mando, toma, acá está, firma mi acta de transferencia física. Te estoy dando 100 libros escolares al costo de 100 al costo de 100. ¿Y por qué 100? Ah, porque 100 me costó, pues, ¿no? Hace 2 años lo compré y me costó 100. Ah, ya. Te firmo tu acta contable. ¿Y qué hago con esos 100? Lo incorporo a mi contabilidad. O sea, incorporo bienes, inventarios, como si tuviera nuevo, a un costo de compra de hace 2 años. Ahí como que habría un problema, ¿no es así? Porque el costo del inventario no se encuentra actualizado a valor razonable, a valor de mercado. ¿Ya? Entonces, no basta con que haya una acta de transferencia física o una transferencia contable donde figuren los importes, ¿no? Del inventario de la entidad transferente. Habría que evaluar si efectivamente estos están actualizados a valor de mercado. Bien, bien, colegas. Y así, creo que esta es la tónica que se viene dando, que según mi opinión particular debería darse con este tipo de actividades que acabo de mencionarles, y sobre ello eh, tratar de tener un buen producto, ¿no? Para la siguiente etapa, que es la etapa de ejecución. Si no tenemos un buen programa de transición diseñado, pues no vamos a varar, pues no vamos a estancar en la siguiente etapa. Y ahí sí va a ser el problema, ¿no? Yo sé que la siguiente etapa va a durar como 2 años más, ¿no? Yo sé que van a pasar muchas cosas en 2 años más, pero si no tenemos una buena planificación, probablemente en los resultados de adopción de NICSP tengamos los mismos resultados que el sinceramiento contable, pues, ¿no? No hay que ser brujo para saber que eso puede pasar, ¿sí? ¿Se entendió el contexto, colegas? ¿Se entendió este contexto, esta explicación hasta el momento? Ya, perfecto, perfecto. Bien, colegas, nada, ello era lo que quería comentarles, comentarles. También, eh, también quería comentarles eh, ya para terminar ese tema, quería comentarles, ahorita actualmente ya nos quedan básicamente 2 meses para presentar este programa de transición. Y bueno, en charlas anteriores también ya lo comenté esto. Conforme falten más tiempo para presentar, vamos a como que relajarnos un poco, ¿no? Y conforme se va acercando el mes, ¿no? O sea, si ustedes preguntaran de acá 2 meses atrás, ¿ya formaste tu set? No, vas a contratar, vas a tercerizar
estos servicios, no, me dicen que no hay presupuesto, siempre me dicen que no hay presupuesto. Créanme que esa respuesta va a cambiar conforme te acerques al plazo de presentación de esto, ¿no? Ya de acá o un mes, de cada un mes más, solamente nos va a quedar un mes para presentarlo. Y créanme que no vas a estar tranquilo diciéndome no sé, nuestro administrador nos diga, no, no hay presupuesto. Ujú. Hazlo tú, ¿entienden? O sea, ese pedido de la DGCP finalmente se va a convertir en una necesidad de acá a un mes. Y después de ese mes, colegas, se va a convertir en una obligación y en una desesperación por desarrollar este diagnóstico de brechas, ¿no? Y probablemente oiga dos opciones, ¿no? O hago un trabajo este, como debe ser, ¿no? O simplemente me pongo acá a agarrar el cuadro en Excel y a poner sí y no, ¿no? A diestra y siniestra. O hacer un copy-pega de un curso de capacitación y listo, pues, ¿no? Eso presento, ¿no? Y ahí me voy a varar. En la siguiente etapa me voy a varar, porque no sé lo que he presentado, ¿no? Entonces, la idea principal de esta sesión era entregarle las pautas, ¿ya? Las pautas para que inicien esta etapa de transición, ¿no? Con cuestionarios, con entrevistas, con informes y su diagnóstico se vea más fortalecido. Yo hago estos cuestionarios pero desde un punto de vista del lector de las NICS SP o del marco conceptual. Sin embargo, yo no tengo experiencia en un proceso de adopción de NICS SP, ¿no? Lo cual es muy distinto a un auditor, ¿no? Un auditor ya de por sí ha hecho ya muchas de estas labores de implementación de MIX-SP en el sector privado, de MIC, perdón, de MIC en el sector privado. Y evidentemente, él puede aplicar el mismo procedimiento que les estoy mostrando, sin embargo, sus preguntas, el calibre de sus preguntas van a ser mucho más acuciosas, van a tener mucha más maña, porque saben a qué apuntan, saben lo que van a buscar después en la etapa de ejecución. Básicamente implementar NICSP es una especie de mini auditoría, ¿no? Vienen acá, hacen consultas con contabilidad, con las áreas usuarias, hacen cuestionarios, entrevistas, comienzan a levantar información y sobre eso te dicen qué es lo que necesitas. Y eso lo plasman en un informe de auditoría. Simplemente que ahora no lo vas a poner en un informe de auditoría, lo vas a poner en un informe de diagnóstico de brechas. Que obviamente después te van a decir, ¿en cuánto tiempo lo vas a desarrollar? Ah, para eso tienes un programa de transición y ahí pones los plazos en cuánto tiempo vas a desarrollar el diagnóstico de brechas. Ese es el proceso a seguir. Las preguntas que están acá se podrían decir que son preguntas sanas, ¿ya? En base a los párrafos que he estado leyendo, ¿no? De las contextos. Pero al menos considero, de manera particular, que estas preguntas me dan un mejor entendimiento de los principios que leer las preguntas que están en el Excel, ¿no? Sin desmerecer el trabajo hecho acá en este cuadro en Excel, pero las preguntas tienen un tono limitado, pues, ¿no? Que no me van a ayudar a poder desarrollar o argumentar estos principios. Por eso que apelé a hacerme más preguntas para el desarrollo de este diagnóstico de brechas. Eh, por lo pronto, sí, ya para las consultas, para atender este tipo de consultas, eh, a ver, vamos a ver, profesor especialista que puede llevar a la implementación en ICP, ¿lo hace un auditor? Sí. Y como recomendación personal, sí debería llevarlo un auditor. Ya a nivel nacional, y he hecho muchas preguntas, a nivel nacional ya hay muchas unidades ejecutoras que están tercerizando el servicio de adopción de NICS-SP, al menos en la etapa de lo que es el diagnóstico de brechas. ¿Sí? Al menos algunas entidades del gobierno nacional veo que ya están comenzando a moverse y a comenzar a solicitar que esta información no se haga hasta el 8 de noviembre, que es la última fecha, sino que se haga el trabajo en 20, 30, 45 días, ¿no? Porque ya el tiempo apremia, el tiempo apremia. Acá no hay un no tengo presupuesto, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué, colegas? Porque por simple lógica te han dado 3 años para implementar una labor. Si te han dado 3 años,
Por simple lógica, quiere decir que el trabajo es abundante. Si no, te habrían dado una semana, ¿no? Si hubiera sido simplemente un formulario para llenar, ya pues no, toma, te mando ese cuestionario de preguntas, respóndeme sí o no, y me lo envía. Y no, pues en una semana se lo enviaba, ¿no? A la DGCP con un oficio y ahí quedó todo, ¿no? Pero por algo tiene un matiz de 3 años, colegas. Refleja que hay arduo trabajo de 3 años y que requiere la participación de un equipo de trabajo. Pero acá ni siquiera estamos pidiendo un equipo de trabajo, estamos pidiendo una persona solamente para que implemente este tipo de necesidades. Es una necesidad, como cualquier área usuaria que tiene necesidades para comprar bienes y servicios, es una necesidad propia del área de contabilidad. No es un gasto inventado, ¿no? No es un gasto que a nosotros se nos ocurrió. Es una necesidad clara, clara y a largo plazo, ¿no? Y como les digo, de acá a un mes, créanme que si en este momento no internalizan esa necesidad, de acá a un mes sí lo van a hacer. Con total seguridad, sí lo van a hacer, ¿no? Si yo les digo de acá, hace 2 semanas estoy recibiendo bastante llamadas de diciendo, profesor, ¿cuánto cobra por el diagnóstico? ¿Cuánto cobra por el diagnóstico? Con estas charlas, lo que trato de indicarles es que no hay un precio por el diagnóstico de seguro. ¿Por qué? Porque tiene que haber un escaneo de todas las actividades de la entidad y hacer cuestionarios y entrevistas a cada uno de los participantes de la entidad que intervienen en inventario, propiedad, planta, equipo, inversión, qué sé yo, una serie de NICS SP, y sobre eso hacer un diagnóstico de cuánto va a durar y costar esa labor. ¿Sí? No es simplemente, no estoy vendiendo caramelos, pues, ¿no? No estoy vendiendo caramelos, pero no decir cuánto cuesta ese caramelo, no. Estoy vendiendo un producto que finalmente se tiene que construir, se tiene que planear, ¿no? Entonces, se tiene que hacer ese diagnóstico. Y bueno, no hay un costo definido. Lo que sí recomiendo es que sí tercericen cuanto antes el servicio, ¿no? De preferencia con un auditor. He visto algunas entidades que están ya contratando estos servicios. He visto que piden dentro del perfil experiencia en implementación de NICS SP. Yo no entiendo por qué piden experiencia, porque nadie tiene experiencia. Por algo estamos adoptando NICS por primera vez en el país. Entonces, experiencia sí en el sector privado, pero en el sector público nadie se ha implementado en CCP. Con total seguridad, nadie ha implementado. Entonces, no piden experiencia en el sector público, ¿no? Pero sí un auditor con experiencia en implementación en el sector privado, ¿ya? Y ahí van a dar velocidad, ¿no? En cuanto a la revisión de estos diagnósticos, porque ellos ya han visto ya anteriormente, ya han pasado por esta etapa. Ya sabe a qué lugar ir, a qué personal ir, qué cosa preguntarles y cómo levantar la información. Ya tienen un plan de trabajo, ¿verdad? Y sobre eso comienzan ya a darte el servicio, ¿sí? Entonces, eso es lo importante. La idea es tener un buen servicio, porque ese buen servicio del diagnóstico de brechas va a servir de punto de partida para que continúes las siguientes actividades, que son las labores de ejecución, ¿ya? Porque si no lo haces bien, créeme que si contratas esos servicios en la etapa de ejecución, lo que va a hacer el auditor primero es reformular tu programa de transición, reformular tu diagnóstico de brechas, ¿no? Que va a ser otro costo adicional. Y aparte de las labores de ejecuciones propias, ¿no? Que es la implementación de políticas contables, que ese trabajo sí es a largo plazo, ¿ya? Entonces, ello era más que todo lo que quería comentarles. Sé que he dejado una publicidad en horas de la mañana, pero es más que todo referente a lo que son análisis de cuenta, a lo que son preparación de estados financieros y a lo que son temáticas relacionadas con esto que acabo de comentarles, ¿no? El tema de cuestionarios, entrevistas y ponerles en contexto más que todo en el tema de adopción de NICS SP. Mi labor es básicamente ponerles en contexto, no tanto realizar la labor en sí, ¿no? Pero ponerles en contexto de acuerdo a cómo yo hago mi trabajo en el desarrollo de preparación y presentación de estados financieros, ¿no? Conjuntamente con esta labor que tenemos actualmente. Ya seguramente de manera interna, tal vez voy a evaluarlo, ahorita estoy en un proceso de evaluación para brindar este servicio de diagnóstico de brechas de manera ya más personalizada, pero está en evaluación. Hay muchos colegas que están interesados en este servicio de tercerización, eh, pero, pero hay una serie de variables que se tienen que tomar en cuenta, ¿no? Como verán, hay muchas limitantes
muchos contadores me indican, profesor, no tengo presupuesto, profesor, tal vez probablemente ponga de mi bolsillo, entonces, profesor, no tengo ni idea de cómo comenzar. Eh, y acá hay dos limitantes principales. Uno, ¿no? ¿Cuánto sería el costo del servicio? Y dos, conseguir el personal adecuado que les haga ese servicio, ¿no? Yo por lo pronto puedo decirles en este momento qué actividades pueden hacer por su parte a bajo costo, o sea, hacerlo ustedes mismos, ¿no? Y, eh, y de otro lado, puedo decirles, a ver, a qué profesionales tienen que acudir, ¿no? Para el desarrollo justamente de este desarrollo de diagnóstico de brechas. Por mi parte, este cuestionario voy a colgarlo en los grupos de WhatsApp para que puedan revisarlo, puedan, si gustan, implementarlos. Ya se les da a algunos colegas que ya están en un curso mío de Nix SP, y ya están comenzando a hacer sus entrevistas, ¿no? Con el área de almacén, y también con otras áreas, ¿no? Sin embargo, considero que a pesar de que hacen este tipo de cuestionarios, este tipo de entrevistas, deberían tener una asesoría externa, ¿ya? Porque va a haber seguramente muchas cosas que tal vez el cuestionario no pueda cubrir, ¿no? Preguntas que de repente se han omitido, ¿no? De acuerdo a la realidad de su entidad. Yo no conozco la realidad de su entidad, no puedo hacer todas las preguntas necesarias, sino hago un escaneo de cómo se comporta su entidad. Entonces, puede que el diagnóstico salga incompleto, ¿no? Por eso que se requiere necesariamente del acompañamiento de un profesional externo, en este caso de un auditor, para el desarrollo de estas actividades. ¿Ya? Espero de verdad que les haya gustado la reunión, espero haberlos puesto en contexto, y cualquier coordinación ya les ahí iré comunicando por, por interno, ¿sí? Nada, solamente quería eh, ponernos en contextos y apurarnos, ¿no? Sobre todo apurarnos porque ya en los próximos días estamos prácticamente en la cuenta regresiva para esta presentación de diagnóstico de brechas. Agradezco a todos por su participación. Nada, los dejo. Ya dentro de 1 hora, 2 horas, les cuelgo el video y les envío este memorando de preguntas. ¿Sí? Que tengan todos ustedes buen fin de semana. Gracias a todos y buenas tardes.